Нам нет разницы, где умирать. Мы погибнем здесь, унося с собой соль. Atención, amantes de la historia y curiosos por el pasado. Bienvenidos una vez más a otro intrigante capítulo de Historia en el presente. El atentado en el Teatro Dubrovka de Moscú dejó cicatrices imborrables en el corazón de Rusia. El sufrimiento, la incertidumbre y el sacrificio se entrelazaron en una tragedia que estremeció al mundo. La toma de rehenes en Dubrovka se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo y la desgarradora realidad de los conflictos armados. Descubre cómo el gobierno ruso se negó a ayudar a personas inocentes expuestas a un agente químico en este oscuro capítulo de la historia. El 23 de octubre, un oscuro manto de terror se cernió sobre la Casa de la Cultura de la planta número 1, en el área de Dubrovka, Moscú, a tan solo unos pasos del venerable Kremlin. Era la noche del espectáculo Nordost, un evento que había agotado todas sus entradas y que prometía una velada de arte y entretenimiento. Pero lo que nadie esperaba era que, poco después de las 9 de la noche, un grupo de entre 40 y 50 hombres y mujeres, enmascarados y fuertemente armados, llegara en un ominoso autobús. Con el estruendo de sus rifles de asalto, irrumpieron en el teatro durante el segundo acto, sembrando el caos y la desesperación en un lugar que debía ser de alegría y risas. Los espectadores, atrapados en una pesadilla inesperada, reaccionaron de diversas formas. Algunos intentaron mantener la calma, otros cayeron presa del histerismo y unos cuantos incluso se desmayaron. Tras bambalinas, algunos artistas lograron escapar por una ventana abierta, desesperados por buscar ayuda. Los asaltantes, vestidos de negro y camuflados en la oscuridad de sus intenciones, tomaron como rehenes a entre 850 y 900 personas, incluyendo miembros del público y artistas que apenas minutos antes se entregaban al arte. En medio de esta pesadilla, incluso un general del Ministerio del Interior se encontraba entre los cautivos. El líder de los atacantes, con la cruel voz de la incertidumbre, anunció a los rehenes que no guardaban rencor contra los extranjeros, quienes, en un triste giro del destino, también se encontraban entre los cautivos. Prometió liberar a aquellos que mostraran su pasaporte extranjero. En ese momento, un silencio cargado de temor y esperanza se apoderó de las almas atrapadas en ese teatro convertido en una prisión de pesadilla. El 23 de octubre, la Casa de la Cultura de la planta número 1, en Dubrovka, Moscú, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Hombres armados, bajo el liderazgo de Moksar Barayev, sobrino del comandante rebelde checheno Arvi Barayev, irrumpieron en el lugar. La noche tranquila se vio rota por la amenaza de muerte que colgaba sobre más de 850 personas, entre ellas espectadores y artistas, que asistían a una función de Nordost. Era un evento que se esperaba lleno de risas y emoción. El plazo que dieron los secuestradores era desgarrador, una semana para que las fuerzas rusas se retiraran de Chechenia, de lo contrario, comenzarían a segar vidas. Las palabras de los terroristas, grabadas en un vídeo estremecedor, hablaban de su determinación de luchar hasta el final por su causa. Denunciaban la opresión y el derramamiento de sangre en Chechenia, un lugar donde inocentes, incluyendo jeques, mujeres, niños y débiles, eran víctimas de un conflicto implacable. Su desesperación les había llevado a tomar esta trágica alternativa. La incertidumbre se apoderaba de los rehenes, que escuchaban aterrorizados las exigencias de sus captores. El conflicto en Chechenia había cobrado un alto precio, y la esperanza de una solución justa parecía esfumarse. Los secuestradores, atrincherados en el teatro, mantenían el control con granadas, minas y explosivos improvisados atados a sus cuerpos. La tensión era palpable, y los rehenes sabían que un mal paso podía desencadenar una tragedia. La comunidad musulmana de Chechenia se distanciaba de estos actos de terror, condenando los ataques contra civiles. Sin embargo, el peligro persistía, y las horas se volvían eternas mientras los rehenes eran mantenidos en el auditorio, con el foso de la orquesta convertido en un improvisado retrete. En el vestíbulo, la desesperanza era un visitante constante, oscilando con cada movimiento de los secuestradores, que seguían atentos las noticias en los medios de comunicación. Cualquier chispa de desinformación o pesimismo avivaba la tensión, y los rehenes se encontraban en un equilibrio frágil, conscientes de que una acción equivocada podía desencadenar una tragedia aún mayor. La incertidumbre y el miedo dominaban el ambiente, mientras las amenazas de los secuestradores llenaban el aire. Mientras tanto, el mundo exterior miraba con ansias de encontrar una solución, esperando que la razón prevaleciera y que las vidas atrapadas en ese oscuro teatro pudieran ser liberadas sin más derramamiento de sangre. En las primeras horas después de la invasión al teatro, los agresores tomaron un trágico escenario.
Sin embargo, liberaron a unas 150 a 200 personas en un gesto de misericordia, incluyendo niños, mujeres embarazadas, musulmanes y algunos espectadores extranjeros, así como aquellos necesitados de atención médica. Pero la amenaza persistía, ya que los terroristas estaban dispuestos a asesinar a 10 rehenes por cada uno de ellos que perdiera la vida si las fuerzas de seguridad intervenían. A la 1:30 de la madrugada, una valiente mujer, Olga Romanova, de tan solo 26 años, cruzó por su cuenta el cordón policial y entró en el teatro. Su intención era instar a los rehenes a enfrentarse a sus captores. En medio de la confusión, los terroristas la confundieron con un agente del Servicio Federal de Seguridad, FSB, y le dispararon, arrebatándole la vida en segundos. Su valentía y sacrificio no pasaron desapercibidos. En el segundo día de esta pesadilla, el gobierno ruso ofreció a los secuestradores la oportunidad de irse a cualquier país del tercer mundo, mientras los rehenes, posiblemente bajo coacción, hacían un llamado al presidente Putin para que cesara las hostilidades en Chechenia y se abstuviera de asaltar el edificio. La situación afectó incluso los planes internacionales de Putin, quien canceló su viaje al extranjero. Los secuestradores buscaron hablar con figuras políticas, entre ellos Josif Kobzon, miembro del Parlamento y cantante, y representantes de la Cruz Roja Internacional. Algunos fueron liberados, pero la tensión seguía en aumento. El tercer día fue testigo de negociaciones y esfuerzos desesperados por la liberación de los rehenes. Familiares de los cautivos se manifestaban en las calles, clamando por la paz. La incertidumbre y el miedo persistían. Ahmed Zakayev, enviado checheno y asociado de Aslan Maskhadov, apeló a los secuestradores, mientras un grupo de médicos intentaba llevar ayuda a los rehenes. A medida que avanzaba el día, algunos rehenes fueron liberados, pero el alivio era efímero. En la oscuridad de la noche, las fuerzas especiales rusas rodearon el teatro, preparándose para un enfrentamiento. Pero el día siguiente, la tragedia llegaría de una forma inesperada. Un misterioso gas llenó el edificio, sumiendo a rehenes y secuestradores en la confusión y el pánico. Mientras algunos luchaban por mantenerse despiertos, otros se desmayaban. Las fuerzas de seguridad finalmente entraron en acción, resultando en un enfrentamiento mortal. La tragedia había llegado a su punto culminante, con la pérdida de muchas vidas inocentes. Este relato nos recuerda el horror de aquellos días oscuros y la valentía de quienes enfrentaron el peligro con la esperanza de sobrevivir. Las vidas perdidas nunca serán olvidadas, y la lección de unidad y coraje persiste en la memoria colectiva. A las 7 de la mañana, cuando la mañana estaba sumida en una pesada tristeza, los rescatistas comenzaron la angustiosa tarea de sacar los cuerpos de los rehenes del teatro. Los llevaban afuera y los acomodaban en filas en el vestíbulo y en el suelo, en la entrada principal del centro comercial, a merced de la lluvia que caía y la nieve que se posaba. Ninguno de los cuerpos que observó el corresponsal de The Guardian presentaba heridas de bala ni señales de sangrado, pero sus rostros eran cerosos, pálidos y tensos, con los ojos en blanco. En poco tiempo, ese espacio se llenó de cuerpos de aquellos que perdieron sus vidas o quedaron inconscientes debido al gas mortal. Las ambulancias estaban allí esperando y se utilizaron autobuses urbanos comunes para transportar a los heridos. Los equipos médicos estaban listos para tratar a las víctimas de explosiones y disparos, pero nadie esperaba lo que se avecinaba. La esperanza era reemplazada por el horror. Los cuerpos de los rehenes fallecidos fueron colocados en autobuses estacionados en el centro comercial. Los primeros informes no hablaban de víctimas entre los rehenes, y los familiares de las víctimas que esperaban en la universidad recibieron noticias de que no hubo muertes entre los cautivos. Pero la cruda realidad se impuso, y el primer informe oficial de muertes se dio alrededor de las 9 de la mañana, a pesar de la muerte de 5 niños que ya había sido reportada por el personal médico. Sin embargo, las declaraciones oficiales sostenían que no había niños ni extranjeros entre los fallecidos. Las familias de los rehenes entraron en pánico cuando el gobierno se negó a dar información sobre los hospitales donde sus seres queridos habían sido llevados, o incluso si habían sobrevivido. El número oficial de muertos se incrementó a 67, con la triste afirmación de que los chechenos los habían asesinado. Pero, una vez más, sostenían que no había niños ni extranjeros entre los fallecidos. Con el paso de las horas, el número oficial de muertes entre los rehenes aumentó a 90, incluyendo 25 niños, aunque seguían sosteniendo que los terroristas habían sido los responsables. Más tarde ese mismo día, el número oficial de fallecidos superó los 118, sin proporcionar detalles sobre la causa exacta de sus muertes. La confusión y el dolor de las familias aumentaban.
73 rehenes, incluyendo 6 menores, no recibieron atención médica. Algunos de ellos, quizás debido a sus nombres chechenos, se quedaron sin recibir la ayuda que necesitaban. Además, se reportaron desapariciones de dinero y objetos de valor pertenecientes a las víctimas. Las autoridades afirmaron que un oficial del FSB fue responsable del robo, pero él falleció en un accidente automovilístico. Inicialmente, las autoridades rusas negaron que las muertes de los rehenes fueran resultado de envenenamiento, atribuyéndolas a problemas de salud agravados por días sin comida, agua o atención médica. El sufrimiento continuaba, y las verdades ocultas arrojaban sombras más oscuras en este trágico episodio. El oscuro recuerdo de la tragedia se cernía sobre todos, como una nube implacable de dolor y desesperación. La incursión cobró un precio altísimo, unos 40 terroristas y alrededor de 130 rehenes perdieron sus vidas durante ese fatídico episodio. El corazón de la nación quedó roto, el sufrimiento era inmenso. El Dr. Andrei Seltsovsky, presidente del Comité de Salud de Moscú, anunció una verdad amarga: casi todos los rehenes fallecidos durante la incursión habían perdido la vida a causa de un gas desconocido en lugar de heridas de bala. La causa de muerte que se consignó en los registros fue terrorismo, alegando que habían sucumbido a ataques cardíacos u otras dolencias físicas. La realidad era más oscura de lo que podían imaginar. Entre los fallecidos se encontraban 17 miembros del elenco de Nordost, incluyendo a 2 jóvenes actores. Las pérdidas también afectaron a ciudadanos extranjeros, con rehenes provenientes de Ucrania, Austria, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, los Países Bajos y los Estados Unidos. Alrededor de 700 rehenes sobrevivieron pero quedaron envenenados por el gas, y algunos enfrentaron lesiones que les causaron discapacidades de diversa gravedad. Incluso los valientes agentes de las fuerzas especiales rusas no escaparon a la tragedia, ya que también resultaron envenenados durante la operación. El testimonio del profesor Avorobiev, director del Centro de Bacteriología Académica Rusa, reveló la dolorosa verdad. La mayoría, si no todos, los fallecidos perdieron la vida por asfixia, atrapados en sillas con la cabeza hacia atrás o abandonados boca arriba por los equipos de rescate. En esa posición, la lengua obstruía sus vidas, silenciando sus voces. Las estimaciones más lúgubres sugerían que el número de civiles muertos superaba los 200, con 204 nombres en una lista que atestiguaba la magnitud de la tragedia. Sin embargo, el manto de silencio rodeaba la verdadera cifra de víctimas de ese agente químico mortal. Las sombras del pasado aún acechan en los corazones de aquellos que vivieron aquel episodio devastador. Un oscuro telón de terror envolvió a esta trágica narrativa, un siniestro relato donde participaron actores de pesadilla. Las sombras de la violencia se extendían por todas partes. Los grupos militantes radicales chechenos, el SPIR, la Brigada Internacional de Mantenimiento de la Paz Islámica, IIPB, y el Batallón de Reconocimiento y Sabotaje Riyadus Salikin de los mártires chechenos se alzaron como agentes del caos y la destrucción. En un mundo consternado, los Estados Unidos designaron a estos 3 grupos como organizaciones terroristas, identificándolos como perpetradores de numerosos actos de terrorismo y vinculándolos con la siniestra red de Al-Qaeda. Pero también, en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza se abría paso. Estados Unidos reafirmó su apoyo a una solución política para el conflicto de Chechenia, instando a Rusia a buscar un camino hacia la paz. El comandante militar Chamil Basayev se alzó, reclamando responsabilidad por el incidente y renunciando a sus cargos oficiales. En una declaración impactante, se disculpó con el presidente electo de Chechenia y el líder separatista Aslan Maskhadov. Basayev justificó la toma de rehenes como un medio para mostrar la verdadera cara de la guerra, causada por Rusia, y prometió nuevos ataques sin piedad. Pero el verdadero drama se desarrollaba en las sombras. Conversaciones interceptadas sugerían que Maskhadov conocía los planes con anticipación, lo que negó rotundamente. En este escenario lúgubre, Maskhadov y sus representantes en Occidente condenaron el ataque y se distanciaron de la barbarie. Ofrecieron conversaciones de paz incondicionales, un destello de humanidad en medio de la oscuridad. Este episodio trágico también fue un desastre en términos de relaciones públicas para Maskhadov, lo que fortaleció a los comandantes islámicos radicales en Chechenia. La violencia estalló en Rusia en una serie de atentados suicidas contra civiles. Todo se desmoronaba en un caleidoscopio de horror. Las sombras de la tragedia y la incertidumbre se extendían, mientras los líderes extremistas buscaban provocar a las fuerzas rusas. Detrás de las escenas, una figura siniestra parecía orquestar los hilos de esta tragedia, y la violencia se desencadenaba a gran escala.
El caos dejaba cicatrices imborrables en la memoria de todos los que vivieron esta pesadilla. La búsqueda de la verdad y la paz continuaba en medio de la oscuridad. Después del asedio, la ciudad de Moscú y el mundo entero quedaron sumidos en una mezcla de alivio y horror. El alcalde de Moscú, Yuri Lutkov, expresó su admiración por las fuerzas especiales que llevaron a cabo la operación con una brillantez escalofriante. Una operación que, aunque deseaban que terminara en una negociación pacífica, se vio forzada a un ataque final debido a la tragedia que se desplegó. El enviado especial presidencial ruso para los derechos humanos en Chechenia, Abdul Takim Sultigov, describió el sangriento resultado como una lección para los terroristas y aquellos que les prestan su apoyo. Fue un eco escalofriante de un conflicto que parecía no tener fin. Mientras Rusia intentaba lidiar con las secuelas de esta pesadilla, el país se vio sumido en una cacería implacable de quienes pudieran haber ayudado a los militantes. La paranoia y el miedo se apoderaron de la población, mientras los líderes rusos instaban a la vigilancia y la denuncia de cualquier comportamiento sospechoso. El presidente ruso, Vladimir Putin, salió en defensa del asalto con una violencia inaudita en un discurso televisado. Reivindicó el éxito de la operación y agradeció a las fuerzas especiales, a los ciudadanos rusos por su valentía y a la comunidad internacional por su apoyo. Pero, al mismo tiempo, pidió perdón por no poder salvar a más rehenes. Fue un momento de desesperación y unión, en medio de la tragedia. Este capítulo sangriento marcó el inicio de un endurecimiento del control de Rusia sobre Chechenia. Las consecuencias se hicieron evidentes con el anuncio de nuevas medidas contra el terrorismo y una ofensiva militar a gran escala en Chechenia. El conflicto arrojó una nueva ola de refugiados, dejando cicatrices profundas en el tejido social. Las implicaciones internacionales también surgieron, con acusaciones y acercamientos diplomáticos. Las secuelas del asedio de Moscú trascendieron las fronteras y afectaron a la relación de Rusia con el mundo. Este oscuro episodio dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, una herida abierta que no sanaría fácilmente. En medio del luto y la incertidumbre, Rusia buscaba su camino hacia la paz y la seguridad. El oscuro telón de secretos y tramas que envuelve el asedio del Teatro Dubrovka en Moscú se teje con los hilos de la intriga y la conspiración. Mientras la Duma rechazaba una propuesta para investigar al gobierno, un grupo de valientes políticos y periodistas rusos, incluyendo a Sergei Yushchenko, Sergei Kovalev, Anna Polikovskaya, Yon Bedanlab, y los exagentes del FSB Alexander Livinenko y Mikhail Trepaskin, llevó a cabo una investigación independiente. Sus hallazgos arrojaron una sombra perturbadora sobre el evento. Sostenían que el FSB conocía la llegada del grupo terrorista a Moscú y, más aún, los habría dirigido hacia el teatro a través de su propio agente provocador, Kanpasa Terkibayev, conocido como Abu Bakar, un nombre en la lista de secuestradores. Lo impactante es que Terkibayev sobrevivió al asedio. Sin embargo, este relato de engaño y doble juego llevó a un costo terrible. Aquellos que desenterraron estas verdades fueron víctimas de asesinato. Sergei Yushchenko fue asesinado a tiros en Moscú. Terkibayev también murió en un misterioso accidente automovilístico en Chechenia. La persecución de la verdad era una tarea peligrosa. Las revelaciones arrojaron luz sobre la idea de que el FSB orquestó el asedio de manera maquiavélica para lograr sus objetivos políticos. Sin embargo, también surgieron dudas y contradicciones en esta trama, como la identidad de Abu Bakar y su verdadero papel en los eventos. La investigación independiente no dejó piedra sin remover y cuestionó todo lo que se dio por sentado en ese oscuro capítulo de la historia. El asedio del Teatro Dubrovka se convirtió en un enigma, una pesadilla de la que nunca se podrían extraer todas las respuestas. En medio de conspiraciones y teorías, Rusia vivió momentos oscuros que pusieron en duda la transparencia de su gobierno y la integridad de sus operaciones antiterroristas. Cada revelación era una puerta hacia un mundo aún más inquietante. Los horrores del asedio del Teatro Dubrovka en Moscú no se limitaron a la toma de rehenes y el asalto final. La tragedia se extendió a los esfuerzos por tratar a las víctimas, donde la oscuridad y el secretismo se apoderaron de la escena. El gobierno ruso se negó a revelar qué tipo de gas se había utilizado, generando complicaciones y confusión entre los médicos que luchaban por salvar vidas. En los informes oficiales de la investigación, el agente se mencionaba vagamente como una sustancia gaseosa o una sustancia química no identificada. Esta falta de transparencia planteaba dudas y preocupaciones sobre las obligaciones de la Federación de Rusia como miembro de la Convención sobre las Armas Químicas. Este tratado prohíbe el desarrollo, almacenamiento y uso de armas químicas que puedan causar daño a seres humanos o animales.
La convención, aunque permite el uso de ciertos agentes químicos para el control de disturbios, exige que estos tengan efectos temporales y no dañinos. Sin embargo, en este caso, se encontraron derivados de fentanilo en las muestras de rehenes británicos. Esto planteó interrogantes sobre la verdadera naturaleza del agente químico utilizado y si cumplía con las regulaciones internacionales. Las sombras de la incertidumbre rodean esta parte oscura de la historia, donde la salud y la vida de las víctimas quedaron en juego, y las respuestas se ocultaron tras un velo de misterio. En medio del sufrimiento y el caos, la verdad se convierte en un preciado tesoro que brilla débilmente en la oscuridad. El atentado en el Teatro Dubrovka de Moscú fue un evento desgarrador que dejó una profunda huella de dolor y sufrimiento en la historia de Rusia. Las dramáticas circunstancias que rodearon la toma de rehenes y el posterior asalto final dejaron cicatrices imborrables en las vidas de quienes estuvieron involucrados, ya fueran rehenes, familiares, rescatistas o ciudadanos rusos. La tragedia en Dubrovka arrojó luz sobre el precio devastador del terrorismo y las complejas implicaciones éticas y políticas que rodean situaciones similares. Las víctimas, atrapadas en un conflicto que no habían buscado, enfrentaron una pesadilla de la que muchos no sobrevivieron. La incertidumbre en torno al gas utilizado, las motivaciones de los secuestradores y las acciones del gobierno ruso dejaron interrogantes sin respuesta. La historia de Dubrovka sirve como recordatorio de la necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y de proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos. También pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad gubernamental en tiempos de crisis. A medida que recordamos este trágico evento, honramos a aquellos que perdieron sus vidas y compartimos el sufrimiento de quienes sobrevivieron. La tragedia de Dubrovka nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de trabajar juntos para prevenir futuras catástrofes de esta magnitud. Esperamos que esta inmersión en esta historia reciente haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo con un acontecimiento más reciente, como el grupo terrorista Hamas rompió toda defensa de Israel en un ataque relámpago. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.